Muy buenas tardes. Agradeciendo siempre la participación de todas las personas que ingresan de manera continua también a toda la programación que tenemos durante el año. En esta ocasión, a nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Departamento de Promoción de la Salud, queremos darle la bienvenida al doctor Yasser Tulcahuamán Allende, miembro del equipo funcional de genética y biología molecular, quien el día de hoy va a brindarnos el tema de mis padres tuvieron cáncer y la pregunta sería, ¿podría heredarlo? Con ustedes en uso de la palabra, el doctor Yasser. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todos los que nos escuchan. Para nosotros es muy importante la difusión de estos temas tan necesarios y dar a conocer todo lo que nuestro instituto en este momento puede poner a disposición de nuestra población. Como sabemos, estas dudas siempre nos asaltan, ¿no? Como papás, como hijos, como hermanos, muchas veces nos preguntamos si también nuestros hijos van a estar afectados, no van a estar afectados, si podrían heredarlo o no. Y precisamente cuando nosotros empezamos a responder estas preguntas, lo que con mucha frecuencia vemos en las consultas del INEM es las familias que acuden a nosotros, con historias tan claras como la del Pedrito de 1 año que dice que presentó cáncer al igual que su papá cuando era niño. Entonces uno dice, pero aquí definitivamente un niño con un cáncer a una edad tan temprana que le está afectando un ojito, y el papá bien nos dice que le había ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces decimos, aquí debe haber una relación con la herencia y con la presentación del cáncer, pero ese no es el único caso. También es el caso, por ejemplo, de María, de 34 años, ella tiene 2 hijas en este momento, y María presenta un cáncer de mama, al igual que su tía de 55 años, es decir, María y su tía han presentado cáncer de mama y entonces decimos, aquí ya hay dos familias con 2 casos de cáncer que vemos que se está repitiendo el mismo cáncer en la familia. Pero por otro lado, también tenemos a Fernando, de 52 años, que es el único en la familia con cáncer de estómago. Es decir, no hay más personas y como sabemos, el cáncer de estómago es una de las causas más frecuentes y más comunes que afectan a nuestra población. Y él, su preocupación es de sus 2 hijas, una de 14 y 22 años, ¿cuál es el siguiente control? ¿Cómo podríamos evitar la presentación del cáncer? Y en todo caso, la detección temprana, ¿no? Si es que no se pudiese evitar, de pronto la opción sería hacer una detección muy temprana que evite la quimioterapia, la radioterapia y obviamente que nos dé la sobrevida a más de 20, 40 o 50 años. Entonces, esas son las preguntas que en el consultorio de genética nosotros intentamos resolver. Por otro lado está este señor Aparicio de 72 años, que ya es abuelito, presenta un cáncer de próstata y tiene un nieto con leucemia a los 8 años. La pregunta es, ¿no hay una relación o de repente ambos tipos de cáncer no tienen ninguna relación? Es un hecho casual que una persona mayor de 70 años ya tenga un cáncer de próstata y por otro lado tenga un nieto con 8 años con una leucemia y que de repente no tiene nada que ver con la herencia, es solo una casualidad que pudiese haberse presentado de esta manera. Entonces, todas estas preguntas, que son las que habitualmente nosotros respondemos en la consulta de genética, nos dejan en claro algo que es importantísimo recordar, que hay familias entonces con cáncer y hay familias sin cáncer. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos esta situación? Porque si nosotros decimos que hay familias con historia de cáncer y entonces también existe familias sin historia de cáncer, este hecho nos permite entonces dividir 2 grupos de familias, aquellas que tienen cáncer y aquellas que no tienen cáncer. ¿Por qué es importante establecer esta relación? Porque nosotros debemos recordar algo importantísimo, que en nuestra familia todos somos parecidos, somos muy parecidos, pero no somos iguales. Entonces, ¿qué significaría que somos parecidos? Que en mi familia, por ejemplo, yo pudiese ver que el parecido existe entre el color de cabello, entre el color de piel, entre la forma de mirar, entre la forma de sentir, entre la forma de pensar, y esas formas de pensar y de sentir y de mirar, y el peso y la talla, muchas veces decimos, mira, tiene el cabellito de la abuelita, tiene la sonrisa igual que el abuelito, tiene la mirada del papá.
que tiene el caminar de la abuelita, que tiene la sonrisa de mamá. Entonces, todas estas características que podemos apreciar son características hereditarias. ¿Y cómo es que se va a heredar? Se hereda porque nosotros compartimos genes. Nosotros compartimos genes entre las generaciones. Es decir, yo tengo los genes que mi papá me ha pasado. A su vez, mi papá tiene los genes que le ha pasado a su papá. Y aquí hay un hecho importantísimo. Yo he recibido algunos genes que mi hermana no ha recibido. Y por esta razón somos parecidos entre hermanos, pero no somos exactamente iguales. Este detalle es importante recordar porque si nosotros decimos que hay factores que están aumentando el riesgo de presentar cáncer en nuestra familia, esos factores tendrían que ser factores genéticos, tendrían que ser factores hereditarios. ¿Y qué factores son hereditarios? ¿Cómo debemos entender esos factores hereditarios? Pues esos factores hereditarios se deben a que las familias comparten, las familias heredan muchos genes por generaciones. Es decir, se hereda, lo que se hereda son genes. Los genes que estaban en mi papá los he heredado porque a su vez mi papá los ha recibido de su papá y este a su vez los ha recibido de su papá. Es decir, una generación a la siguiente se van pasando paquetes de información, se van pasando información bajo la forma de genes. Así como yo puedo pasar información a una persona bajo la forma de un libro, yo le puedo dar un libro y ahí lo que contiene ese libro es información. Y ese libro a su vez se lo puede pasar a su nieto, a su bisnieto y así. La naturaleza sabiamente ha creado un sistema que está basado no en libros, sino en genes. Entonces, las características de una persona para su siguiente generación se pasan a través de los genes. Entonces, ¿qué pasaría si un gen tiene una característica particular? Esa característica particular puede ser que establezca el color de piel, puede ser que establezca el peso, porque nosotros todos vemos y decimos, sí, mira, el peso, esta señora era gordita y su hijita también está un tanto gordita, o los papás eran flaquitos y por lo tanto los hijitos también son flaquitos. O podríamos decir la talla, mira, el papá mide 1,75 m, la mamá mide 1,70 m y sus hijos obviamente van a tener este rango de talla. Pero también podemos ver otras condiciones, como es el caso de la presión arterial. Decimos, sí, mi papá tenía presión arterial elevada, mi abuelita también tenía presión arterial elevada, y entonces esa característica de la presión arterial se estaría heredando, como vemos, del papá. Del papá puede pasar al hijo y este a su vez lo puede pasar al nieto. Es decir, es una característica que está pasándose de generación en generación. O a veces decimos el corazón, igualito que el de mi abuelito. Él dijo que tenía un soplo en el corazón y ahora mi nieto también tiene un soplo corazón como yo y al igual que mi hijo. Entonces, estas características se pasan de una generación a la siguiente. Otra característica importante y que muchas veces tiene más que ver con la mamá es la inteligencia. La inteligencia también se hereda de una generación hacia la siguiente y se dice que la mayoría de los genes de la inteligencia incluso podrían estar más relacionados con la mamá que con el papá. Esto es importantísimo porque entonces nos va a plantear algunas situaciones en las cuales nosotros vamos a decir, ah, de razón, estos casos vienen del lado de papá o estos casos vienen del lado de mamá. Es decir, habría herencia que viene del lado de papá, habría herencia que viene del lado de mamá y habría herencia que solamente puede pasar los hijos varones a los hijos varones y también las hijas mujeres a las hijas mujeres. Esto es interesantísimo porque nos va a dar una idea muy clara de por qué algunas características aparecen solamente transmitidas por las mamás y otras características transmitidas por los papás. Y habrá otras características que no importa de dónde vengan, de papá o de mamá. Y ese caso, que no importa de dónde venga la característica de papá o de mamá, es precisamente los casos de cáncer. Es decir, en la familia hay casos de cáncer que son heredados de una generación a la siguiente, es decir, nuestros genes que deberían defendernos frente al cáncer muchas veces tienen una falla. Y esa falla que yo tengo en mi defensa frente al cáncer hace que en mi familia se presente con mayor frecuencia, por ejemplo, un cáncer de mama, en otra familia con mayor frecuencia vemos un cáncer de ovario, y en otra familia un cáncer de colon, y un cáncer de endometrio, de útero, de cerebro, y de piel, y leucemia, y todos esos tipos de cánceres se pueden heredar de una generación a la siguiente. ¿Y por qué se heredan? Porque en mi familia existiría entonces una alteración genética, y esa alteración genética, esa variante, vamos a decir que la variante estuviese aquí, y decimos, ah, acá el abuelito tiene una variante genética.
esa variante genética, a su vez, la puede pasar al hijo. Entonces, el hijo que tiene esa variante genética la puede pasar a su vez al nieto. Pero esa variante genética, vean ustedes dónde se originó y cómo es que se está pasando de una generación a la siguiente. También puede ser que la variante genética no sea heredado por el nieto porque simplemente no le ha pasado ese cambio genético. Este detalle, este punto del cual nosotros estamos conversando, nos muestra claramente que en la familia hay casos hereditarios y hay casos que no son hereditarios, y que lo que nosotros heredamos de una generación a la siguiente es esa predisposición, es ese riesgo a desarrollar cáncer, que cuando combinado con factores ambientales a los cuales uno se tiene que exponer por diferentes razones, entonces haría que la enfermedad se presente de una generación a la siguiente. Entonces, lo que nosotros hacemos en un consultorio habitual de genética es estudiar la forma como se presenta esa variante. Aquí, como ejemplo, estamos viendo que la variante estaría presente en el lado de mamá. Entonces nosotros representamos a la mamá con un círculo, al papá estamos representando con un cuadrado, y a su vez ellos tienen una hija, tienen un hijo varón. Este hijo varón a su vez se casa, como es habitual, y al momento de casarse planean tener un hijo, una hija mujer y otro hijo varón. Y lo que estamos viendo luego es que el cambio genético que estaba aquí, estaba presente aquí marcado con un asterisco, lo ha pasado la descendencia. Y como lo ha pasado la descendencia, nosotros podemos ver que a su vez se lo ha pasado a este hijo. Si este gen, si este cambio genético tendría que ver con la predisposición a cáncer, diríamos que el hijo va a desarrollar el mismo tipo de cáncer que la mamá, y a su vez este nieto desarrollará el mismo tipo de cáncer que el papá y que la abuelita. Para el caso, vamos a ponernos que fuese un cáncer de colon, entonces vamos a decir la abuelita tenía cáncer de colon, el hijo tiene cáncer de colon y el nieto también podría desarrollar un cáncer de colon. Ese es el concepto de la herencia y la genética. Pero por otro lado, como habíamos dicho al inicio, podría ser que no herede el gen uno de los hijos, y por lo tanto nosotros vamos a ver que a pesar de que el papá tiene el cambio genético, a pesar de que la mamá tiene el cambio genético, vamos a ver que la otra hermana no tiene el cambio genético, y por lo tanto vamos a tener en la misma familia algunas personas que sí tienen riesgo de cáncer, como es este hermano, y habrá otra hermana que a pesar de ser miembro de esa familia no tiene el riesgo de cáncer. Esto es algo que es importantísimo entender, porque a veces cuando nosotros vemos en la familia decimos, sí, en mi familia todos tienen cáncer, y uno pensaría que al decir todo significa que siempre el cáncer se va a presentar en todas las generaciones, y eso no es cierto. Entonces, la manera sistemática que nosotros tenemos de representar en un consultorio de genética la historia de la familia es básicamente así como estamos viendo, ¿no? Los varones y las mujeres están representadas por cuadrados y por círculos, y las características clínicas que nosotros queremos evaluar y analizar nos permiten a nosotros establecer símbolos, ¿no? Nosotros decimos el asterisco representa la presencia de una alteración genética, y esa alteración genética haría que la enfermedad se presente con mayor frecuencia en los que portan esta alteración genética. Por otro lado, en la misma familia podría ser que la hermana no presente la alteración genética, por lo tanto su descendencia ya no tiene ese riesgo frente al otro primo que sí ha heredado el cambio genético y por lo tanto tendría ese riesgo. Ahora, ¿cómo podemos identificar entonces una condición genética, una característica genética? ¿Cómo nosotros podríamos darnos cuenta si de pronto hay un riesgo en la familia o no hay un riesgo en la familia? O de repente si nos podemos dar cuenta de nacimiento. Aquí como ejemplo podríamos ver que este niño que acaba de nacer, lo único que le notamos es una pequeña manchita que podría ser común, pero con el paso de los meses vemos que el niño tiene diferentes manchas en diferentes partes del cuerpo. Estas manchitas que le llamamos café con leche, nosotros vamos a llamar que son manchas, un incremento de color, que no son habituales en los niños. Uno puede tener 2, 3, 4 manchas, pero si uno tiene 6, 7, 8, de pronto uno dice algo está pasando con este niño, y podría ser que en el futuro el niño desarrolle, en la adolescencia o en la juventud desarrolle un tipo de tumores. Nosotros podemos entonces, en base a un estudio clínico, a una observación, predecir qué es lo que va a pasar en los próximos 10, 20 o 40 años. Y si podemos predecir, tenemos que ver estrategias para
frenar la progresión de la enfermedad si es que es posible o dar el mejor tratamiento que pudiésemos nosotros tener. Entonces, clínicamente podemos partir de las manchas a predecir si alguien va a desarrollar o no tumores. Hasta aquí entonces lo que nosotros sabemos hasta ahora es que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Y cómo es que podemos hacer esta afirmación? Porque cuando se hicieron los estudios de todos los tumores en todas las personas que han presentado cáncer, en todas ellas había alteraciones genéticas. ¿Y por qué hay alteraciones genéticas? Porque habitualmente les decía que la información genética se tiene que pasar como si fuese un libro que se pasa de una generación a la siguiente y a la siguiente. Pero ¿qué pasa si ese libro hay que copiarlo a mano? Porque si yo lo voy a fotocopiar o le voy a hacer una copia, como puedo hacer una copia en Word o puedo hacer una copia en PDF, no pasaría nada, siempre va a ser exactamente igual. Pero si yo lo tengo que hacer a mano, ya se imaginarán la cantidad de errores que yo puedo cometer. Puedo cometer errores pequeñitos, de repente solamente en vez de poner la E, pongo la F y de pronto uno dice, bueno, pero igual como que se entiende un poquito. Pero también podría ser que yo deje de copiar todo un párrafo o evite copiar todo un tomo de una enciclopedia y por lo tanto las manifestaciones y la enfermedad será más grave. Y eso es precisamente lo que ocurre al interior del cáncer. Son alteraciones genéticas que se van a ir presentando a lo largo de la vida de una célula en una persona. Entonces, estas enfermedades genéticas tienen que ser clasificadas para entenderlo. Y por esta razón, las enfermedades genéticas se clasifican en aquellas que afectan a una familia y aquellas que no afectan a la familia. Cuando afectan a la familia, estamos hablando de cáncer hereditario. Es decir, yo puedo apreciar claramente que en mi familia, mi papá, mi mamá o mi abuelita han tenido cáncer y de pronto yo también. Por lo tanto, yo digo, definitivamente, esta enfermedad genética en mi caso es hereditaria, porque estoy viendo que hay varias generaciones afectadas. Pero por otro lado, podría ser que en mi familia yo sea el único que tiene cáncer, mis papás no tienen cáncer, mis hijos no tienen cáncer, mis hermanos no tienen cáncer, y en este caso estamos hablando de lo que llamamos un cáncer esporádico. Entonces hasta aquí vamos a ver claramente que ya existe una relación estrecha entre la herencia y la posibilidad de presentar cáncer. Sin embargo, cuando clasificamos las enfermedades, de esa posibilidad pasamos a hablar de probabilidades. ¿Por qué razón? Porque en mi familia hay 1, 2 o 3 casos de cáncer y eso significa que probablemente en la familia afectada de lo que estemos hablando es de la presencia de una alteración genética que es la que está incrementando ese riesgo de cáncer y hace que la enfermedad se esté presentando. Mientras que en el otro lado no hay alteraciones genéticas y por lo tanto el riesgo de cáncer va a ser muy bajo y estaríamos hablando de un cáncer que tendría un riesgo, en este caso cuando decimos esporádico, ese riesgo a lo mucho podría ser un 10%. Pero si el cáncer es hereditario, ese riesgo puede ser tan elevado como de hasta un 99%. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, lo primerito es ver si en mi familia hay casos de cáncer o no. Y lo siguiente es hacer nuestro heredograma. Y eso nos va a permitir saber si es que hay la probabilidad de tener una alteración genética o no para que yo tome decisiones antes de que se presente el cáncer. Una vez que nosotros ya lo tenemos identificado, porque son cientos de tipos de cánceres que existen, son cáncer de mama, de colon, de ovario, de endometrio y todo ello, entonces lo siguiente que se hace es habitualmente es un estudio genético y ese estudio genético me permite poner nombres particulares, nombres que pueden al médico orientarle. Entonces uno dice incluso esos nombres que son propios de una condición clínica pueden estar incluso las manifestaciones en libros, en bases de datos, en centros de investigación, en consultorios y esos nombres deben ser conocidos en todo el mundo y por lo tanto los nombres muchas veces están en inglés. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que esta persona solo tenía esta manchita y uno dice, bueno, esa manchita la puede tener cualquiera, es un tumorcito pequeñito, así que ya lo tengo 15, 20 años. Pero si nosotros vemos las características de la lengua, entonces decimos, pero esa lengua está agrietada, es una lengua, no es común. Y fijémonos que esas manchitas también, esas lesiones, aparecen en la lengua. Y esto nos hace pensar que estamos frente a un caso que se llama síndrome de Cohen, es hereditario y aumenta el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino. Es decir, nos debemos preparar para que hagamos los controles muy precisos y muy detallados. ¿Y cuáles son esos controles? Son controles de seguimiento específicos para esta persona. Incluso existe la posibilidad de plantearnos una cirugía antes de que se presente la enfermedad. Porque si yo retiro el órgano,
o el tejido que va a hacer cáncer, pues ya no tendría dónde aparecer el cáncer. Y así como podemos ver estas características físicas que les acabo de mostrar, también podría ser que nosotros tengamos una familia como la de aquí. Esta paciente tiene 43 años y ha tenido la historia de un papá con cáncer de estómago. Y a su vez ha tenido la historia, por otro lado, de otro familiar que ha tenido un cáncer de estómago. También a los 74 años fallece, pero desde los 54 había sido diagnosticado. Entonces nos preguntamos aquí, ¿habrá algún gen que está pasando de una generación a la siguiente o esto es algo completamente aleatorio? En esos casos, cuando nosotros tenemos una duda, tenemos que hacer un estudio que se llama estudio de ADN. Tenemos que tomar una muestra de sangre o de saliva y en el ADN, toda la información que está allí, hay regiones específicas. Es como tener todo un libro y de ese libro me interesa solamente un capítulo. Ese capítulo pequeñito, el que tiene que ver con cáncer, es lo que yo voy a buscar. Y esos capítulos tienen nombres. Podría ser que la alteración en este caso esté en un gen llamado CDH o podría ser que esté en otro gen llamado BRCA. Es decir, me voy a ir a buscar a esa región específica de ese libro genético, dónde está esa alteración. Y por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que analizar para predecir, porque si tiene una alteración de este gen BRCA, el riesgo más probable de esta persona será que desarrolle en algún momento un cáncer que llamamos de ovario. Mientras que si la alteración está en el gen CDH, el riesgo probable será un cáncer de estómago. Por lo tanto, la estrategia de control y de vigilancia va a ser diferente, porque si a una persona le decimos tiene riesgo de ovario, podemos vigilar el ovario o retirarlo. Pero si es un riesgo de estómago, lo más probable es que lo vamos a vigilar con endoscopías una vez por año, para evitar que la persona desarrolle el cáncer en un estadio avanzado. ¿Cuántos genes entonces tenemos? Esa es la pregunta, porque si ahora ya tenemos una respuesta y decimos que el cáncer puede pasar de una generación a la siguiente como predisposición, entonces ahora nos estamos preguntando, ¿y cómo puedo yo saber si tengo esa alteración genética o no? ¿En qué parte de mi genoma está? ¿Y cómo yo lo puedo manejar? Entonces, existen diferentes tipos de cáncer hereditario y estos numeritos que ustedes pueden apreciar que parecen un tanto complejos, en realidad no lo son tanto. Lo que me está diciendo es que ¿en qué tomo, en qué parte de mi genoma podría estar la alteración? Me dice, puede estar en el capítulo 20, puede estar en el 19, puede estar en el 1, puede estar en el 6, puede estar en el 8. Es decir, estas regiones genéticas podrían estar alteradas y por lo tanto incrementar mi riesgo de desarrollar cáncer. Aquí, entonces, pasamos a la siguiente etapa de un estudio genético, que es una vez que nosotros ya contamos con el heredograma, nos preguntamos, ¿el paciente solo tiene cáncer de mama, por citar un ejemplo? Si la respuesta es sí, lo más probable es que hagamos solamente estudios de estos dos genes. Pero si no nos queda muy claro si solo es cáncer de mama o hay otro tipo de cáncer que podría ser de colon, de endometrio, de tiroides, decimos, no, pero mi primo tenía tiroides y me parece que la sobrina, la Susanita, tenía una leucemia y yo tengo en este momento un cáncer de estómago. Entonces es mejor hacer un estudio más completo que se llama un panel de 140 genes. Pero podría ser también que en la historia de la familia, cuando nos estamos reuniendo y estamos explorando qué otros antecedentes hay, de pronto alguien dice, pero también en mi familia había un caso en el cual mi primito era de estos niños que llaman índigo, que en realidad lo que tenía era un niño con autismo. Ah, sí, se parece mucho a mi hijita que parece que tiene autismo y mira que ahora está haciendo un tumor. Habría que ver qué relación hay, porque de repente el autismo se relaciona con un tipo de alteración genética y esta a su vez podría aumentar el riesgo de cáncer y en este caso estaríamos hablando de un gen que se llama TSC2. Entonces es mejor pedir un estudio más completo que se llama Exoma, que es capaz de analizar cerca de 7,000 enfermedades diferentes. Entonces, hoy es posible que nosotros contamos con estudios genéticos que pueden ser tan específicos para un gen como pueden ser estudios más amplios, dependiendo de las características clínicas de un paciente. En este caso, podemos ver aquí que la historia de esta familia, que es precisamente de una hermana y una madre, que vienen a la consulta y nos dicen que ellos tienen, porque la niña en su momento tenía dificultades para caminar y que después con el paso del tiempo el neurólogo hace el diagnóstico de ataxia. Nosotros decimos, ¿tiene algo que ver la ataxia con el riesgo de cáncer? Y resulta que sí, que podría haber casos en la familia en los cuales
la mamá o el papá pudiese desarrollar un tipo de cáncer. Es decir, un gen puede en alguna persona dar una manifestación y en otra persona podría dar otra. En un caso hay una manifestación que afecta a la marcha, que afecta a la forma de caminar y de hablar, y en otro caso podría producir un cáncer. Entonces, este justo era el caso de la familia y lo que nos pudimos adelantar es a la presentación del cáncer. Una vez que detectamos la variante genética, pedimos un estudio a la mamá y ahí encontramos que el cáncer recién estaba empezando, estaba pequeñito. Pero ¿qué es lo que nos ha dado la pauta? ¿Qué es lo que nos ha orientado a pensar que podría haber ahí un riesgo de cáncer? Básicamente, el estudio genético en el cual encontramos la alteración de un gen llamado ATN. ¿De qué sirve entonces hacer un estudio genético? Pues el estudio genético lo que nos va a permitir a nosotros es detectar si es que hay una alteración hereditaria en principio. Y una vez que detectamos la alteración hereditaria, podría ser que la persona tenga un riesgo de 56% de cáncer o de repente tiene la alteración en otro gen. Si es el gen BRCA1, este es el riesgo de cáncer de ovario. Pero si la alteración estaría en otro gen llamado MSH6, el riesgo es mucho mayor y es para otro órgano y en este caso es para el útero. Pero ¿qué pasa si alguien se hace el estudio genético y no tiene ninguna alteración de este tipo? Pues su riesgo es mínimo. Su riesgo puede ser 1%, 0.01%, es decir, es un riesgo bajo, no necesitamos controlarnos, no necesitamos operarnos, no necesitamos hacer unos seguimientos especiales porque nuestro riesgo es bajo. Pero en el otro lado, si encontramos una alteración genética, un cambio genético que es hereditario, nuestros riesgos pueden ser tan elevados y por lo tanto debemos tomar los controles y las medidas que necesitamos inmediatamente. ¿Y a qué edad es la pregunta, no es cierto? Porque si ya me han detectado que yo tengo un riesgo y ese riesgo es muy elevado, entonces uno puede incluso con la alteración genética, uno dice la paciente tiene la alteración genética de APC y su riesgo puede ser 99% y antes de cumplir los 45 años. ¿Qué significaría? Que yo a los 40, yo a los 35, me tengo que hacer colonoscopías, porque ya el genetista me está diciendo de que yo tengo un cambio genético y estoy viendo ya que el riesgo de desarrollar cáncer es del 99% y esto se va a cumplir antes de los 45 años. No puedo esperar que se presente el cáncer y comprobar esta predicción. Tengo que intervenir tempranamente. Soy yo la persona que se tiene que hacer esa colonoscopía y esa endoscopía. Las otras personas quizás no, pero en mi caso sí, porque tengo este riesgo del 99%. Y en algunos casos incluso se podría plantear una cirugía, es decir, ese pedazo de colon, ese fragmento de colon hay que retirarlo, porque si ahí va a aparecer el cáncer, mejor lo retiramos y vemos cuál es la mejor cirugía sin cáncer, de tal manera que uno no necesite ir a quimioterapia ni radioterapia y nuestra sobrevida sea como la de cualquier otra persona, de cumplir 60, 70, 80 años, ¿no? También podría ser que encontremos otra variante en el gen BRCA o en el gen MLH1, es decir, la decisión del control y seguimiento va a ser en base a la historia familiar y en base a la variante genética que podamos encontrar. Por esa razón, en la historia de la familia podríamos tener casos que decimos dominantes, en el cual hay varias personas afectadas, como pueden ver aquí. Hay otros casos ligados a X en el cual solamente están afectados los varones, y hay otros casos en los cuales solo hay una generación afectada, es decir, los padres no están afectados ni los hijos tampoco están afectados. Y esto obedece a las diferentes formas de herencia que nosotros podemos observar en las familias. ¿A quién debemos pedir el estudio genético? Esa es otra de las grandes preguntas. Entonces, en este momento en la ciencia hay dos posiciones. Por un lado, algunos centros dicen se le debe pedir a quien tenga mayor probabilidad de desarrollar estos tumores. Bueno, pero por otro lado también hay quienes dicen no, es mejor pedirles a todos porque así vamos a poder detectar a todas las personas. A los que tengan riesgo se le hará el control que corresponda y a los que no tengan riesgo, su control como siempre. Entonces, de todas maneras, en esa discusión, hoy en día nos encontramos. ¿Se necesita el test genético? Sí. ¿A quién hacerle? Dos opciones. Podemos hacernos todas las personas que consideramos tenemos un riesgo para descartar esa posibilidad, o quizás debemos hacernos solamente aquellas personas que ya tenemos historia familiar de cáncer. Para responder entonces las preguntas iniciales y cómo es que nos ayuda estos estudios genéticos, en el caso de Pedrito, que presentó cáncer al igual que su papá cuando era niño, el padre, entonces le hicimos un estudio genético y encontramos precisamente un cambio en este gen llamado RB, y este cambio lo tenía el papá, como estamos apreciando aquí, el papá tenía este cambio genético en este gen, y lo que vamos a ver entonces es que Pedrito también tenía. Ahora, ¿de qué nos ha servido encontrar este cambio genético? Porque
hemos evitado, en este caso, gracias a la detección temprana, los controles y seguimientos se hicieron desde muy, muy temprano, y entonces desde incluso el útero se podía ir vigilando que no exista una alteración ocular. Y apenas nació, lo que se hizo fue darle el tratamiento para evitar que el niño pierda los ojitos, porque este cáncer puede afectar los ojos y podría hacer que pierda los dos ojos incluso. Entonces, este conocimiento nos ha permitido evitar esa situación, que de otra manera no lo podríamos haber sabido. Pero la idea es de fondo saber nuestra historia de la familia. Por otro lado, Pedrito tiene una hermana, y su hermana, como vemos aquí, no tiene ese cambio genético. Y como no tiene el cambio genético, pues no necesita mayor control, no necesita mayor seguimiento, porque el cambio genético que se hereda es el que estaba provocando esta condición llamada retinoblastoma. En el caso de Fernando, de 52 años, que es el único en la familia con cáncer de estómago, tiene 2 hijas, y la mayor preocupación para él era precisamente sus hijas. O sea, él quería saber si sus hijas van a desarrollar cáncer o no, y qué cosa él podía hacer para evitar esta situación en este momento. Y el estudio reveló que no tiene alteraciones hereditarias. Es decir, su riesgo de desarrollar cáncer es como el de cualquier otra persona, el riesgo de sus hijas. Es decir, no hay un gen que Fernando le pudiese pasar a cualquiera de sus hijas. Es decir, no hay una alteración que pase a su hija de 14 años ni a la de 22, en principio porque Fernando no tiene la alteración, por lo tanto, sus hijas tampoco lo podrían heredar. Entonces vemos que este correspondería a un caso esporádico, a diferencia del caso de Pedrito, que tenía un cáncer hereditario. Aparicio, de 72 años, presentó un cáncer de próstata y tiene un nieto con leucemia a los 8. Aún él no se ha hecho el estudio genético, lo está pensando, que esto también es importante en la consulta de genética y en la atención de todas las personas que tienen esta preocupación, que no es que uno ya inmediatamente se tenga que hacer un estudio genético. Algunas personas lo pueden tomar con más calma, con más tranquilidad y lo piensan, pero a nosotros lo que nos hace parecer es que este cáncer podría ser un cáncer más bien esporádico. Como sabemos, el cáncer de próstata es muy frecuente en los varones, y sobre todo cuando pasan de los 60 años es uno de los cánceres más frecuentes. Y la leucemia en los niños también es un cáncer muy común que se presenta en la niñez, y por lo tanto podría ser que no tiene ninguna relación con la herencia. De todas maneras, a nosotros clínicamente nos parece que es esporádico. Vamos a esperar los resultados, ¿no? Por otro lado, en el caso de María, de 34 años, y su tía, lo que encontramos es que aquí sí había un cambio genético. La tía de María tiene BRCA1, María tiene la alteración de este gen que se llama BRCA1, y como podemos ver, quien está en medio del riesgo es precisamente la mamá que es la mamá de María, y ella podría tener este riesgo tan elevado, y por lo tanto la indicación en este caso es un control con resonancia. Sabemos que todas las mujeres pasadas los 40 años tienen que controlarse la mama, pero cuando encontramos una alteración genética debemos hacer vigilancia con resonancia. También la hermana de María en este momento no tiene cáncer, pero sí tiene el cambio genético. Entonces, sí tiene el cambio genético, lo que ella decidió es operarse de los ovarios para evitar el cáncer de ovario. Esa fue una decisión personal, ¿no? Ella dijo, yo ya tengo los 2 hijos que he planeado tener, tengo cerca de 42 años en este momento y prefiero retirarme los ovarios por el riesgo elevado. Entonces, esas decisiones se pueden tomar sabiendo que existe un cambio genético que está aumentando el riesgo. En resumen, entonces, para esta charla y para esta reunión, debemos recordar que hay familias con y sin cáncer. Y en el caso de las familias, ¿qué porcentaje pueden ser hereditarios? Habitualmente hoy se calcula que un 10 a 30% de los casos son hereditarios. Es decir, 10 a 30% de las personas que tienen cáncer, podría ser que este cáncer lo hayan heredado de sus padres, y podría ser que este cáncer también lo tengan sus hijos. Y por lo tanto hay un 10 a 30% de los pacientes que necesitan descartar esta posibilidad. Y en el caso de que encontrásemos la alteración genética, como bien sabemos hoy en genética, lo que podemos hacer es predecir para prevenir. Es decir, nosotros ya sabiendo cuál es el riesgo de la familia, podríamos hacer los controles específicos. Si el riesgo es de tiroides, vigilamos tiroides. Si el riesgo es colon, vigilamos colon. Si el riesgo es endometrio, vigilamos endometrio. Si es mama, vigilamos mama. Y en algunos casos, como estamos conversando, podría ser que incluso la recomendación sea ir de la vigilancia a la cirugía reductora de riesgo, es decir, intervenir antes de que se presente el cáncer. Entonces, en resumen, debemos predecir para prevenir. Muchas gracias. Buenas tardes.